¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos, Carmen Méndez. Vamos a hablar sobre cuál es su visión respecto de la crisis educativa en la provincia, en la Argentina, cómo impacta el tema de la crisis de la educación en el crecimiento de una sociedad. No hay posibilidad de crecer si no hay educación. Esto lo venimos diciendo, lo decía ayer en mi comentario, pero lo voy a conversar con ella en un minuto nada más. Pero antes que nada quería hacer algunas consideraciones respecto de la conferencia de prensa de ayer ofrecida por el señor Robles, ministro de Producción, quien intentó de alguna manera justificar su designación como miembro del directorio de YPF. La primera conclusión es que ayer vimos una foto del ministro acompañado por la totalidad de su gabinete, que en la intimidad no ocultan objeciones sobre la gestión de Robles. Esto está pasando dentro del gabinete de Robles. Es decir, que la sensación que queda sobre este primer aspecto es que estuvieron allí forzados, hasta incómodos en algunos casos, acompañando a este señor. La segunda conclusión que saco es que independientemente de los argumentos jurídicos, legales, técnicos, que sirven para justificar, en algunos casos hasta lo injustificable, la designación de este señor en el directorio de YPF es cuestionable desde el punto de vista ético. Eso será cuestión de una discusión para otro momento. Además, hay que decir las cosas como son. Robles no fue elegido para ese cargo ni por su capacidad, ni por sus supuestos estudios especializados. El señor Robles llega a YPF por decisión del señor Gerardo Morales. ¿Y por qué digo esto? Porque en este gobierno nadie hace nada si no es con el consentimiento del señor Morales. No tenemos que ser ingenuos. Morales tiene obsesión por los cargos y por las cajas, porque así funciona la política, y Morales es un hombre político. Y Robles, en este caso, es un engranaje fundamental para los propósitos del gobernador. Ningún jujeño puede creerse el relato de que Robles es especialista en hidrocarburos, pero sí tiene otras mañas, créame, que le sirven al gobernador. O en todo caso, a la mesa chica del poder. Llámele como usted quiera. Ahora bien, en política de desarrollo y producción, que es lo concreto, que sería la tarea del señor Robles en el ministerio, yo la verdad a 3 años de gestión veo poco y nada, de manera tal que mostrarse como el superministro, como intentó ayer montando una escenografía, un acting, el señor Robles, solamente se lo puede creer él. Tengo algunos datos que fundamentan lo que estoy diciendo. Mire, Microrregión de San Pedro fue un proyecto donde se iban a desarrollar distintos emprendimientos con su financiamiento para cada uno de ellos, y allí sale el famoso proyecto de las ponedoras. ¿Sabe qué ocurrió? Se le murieron todas. Y ahora Robles le está pidiendo 10 millones de pesos al ministro Sadir para volver a poner en marcha este proyecto, o para remediar la desidia en todo caso. La cuestión de los proyectos vinculados a la actividad porcina. Montaron una cooperativa, ¿sí? Duró 5 meses, no le pagaron a nadie y ahora están buscando armar otra cooperativa. En la finca El Pongo, el año pasado decidieron plantar frutilla. Perdieron 2 millones de pesos, incursionando en una actividad privada desde el Estado, con los resultados que están a la vista. Esto lo tiene que hacer el sector privado, no el Estado. Y si lo hace el Estado, dejen que trabaje la gente que sabe. Invirtieron en una máquina, me cuentan, para cosechar caña, que costó 10 millones de pesos. En vez de tercerizar esta actividad mediante las cooperativas cañeras, y no se tiene una máquina parada durante tanto tiempo que lo único que hace es perder plata. Robles dijo ayer que tiene un máster en no sé qué cosa y que es especialista en competitividad. De acuerdo a lo que yo le estoy contando, que son algunos de los ítems en los cuales
uno se da cuenta que falta experiencia, falta identificación con el sector, todo esto es lo que no tiene Robles. Entonces, ¿de qué máster habla Robles? Le cuento algo más. Contrataron al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, el INCA, el año pasado. $400.000 le costó a la provincia esta experiencia. ¿Usted se enteró de los resultados de este supuesto gerenciamiento, de mejoras concretas en la gestión del Estado? Yo no. No hay política de desarrollo definitivamente, ni de producción. Pero no es porque no estén los técnicos, sino porque quien obstaculiza la gestión es el propio ministro. Morales sabe estas cuestiones, pero ¿sabe por qué no cede? Porque Robles le sirve para otros menesteres. Si no, es incomprensible por qué lo sigue sosteniendo. Usted me preguntará cuáles son esos menesteres que Robles aparentemente le garantiza a Morales. La verdad que no lo sé. Lo que sí es evidente que si Robles está donde está es porque hay otros intereses ocultos en el ámbito donde opera el ministro de la Producción que son más importantes que el desarrollo y la producción en la provincia de Jujuy. En un minuto vuelvo y hablo con Carmen Méndez. Gracias, señor director, muy amable. La señora Carmen Méndez con nosotros. ¿Cómo le va, Carmen? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy amable, ¿eh? Bueno, ¿cómo está viendo la situación desde el punto de vista de la actividad docente? Ayer hubo un paro nacional, hay en marcha aquí en la provincia de Jujuy un pacto, pero en realidad, ¿usted cree que se van resolviendo los problemas o se van profundizando? Es compleja la respuesta. Lo que le puedo decir es que no estamos bien. No es de esto, de este momento político. Tiene un arrastre, es histórico. Yo la verdad que estoy cansada de la retórica común de que la educación es algo necesario para el desarrollo de la sociedad. No es que no esté de acuerdo con ello. Estoy completamente de acuerdo, pero lo que estoy viendo es que no le están dando la importancia institucional y de política pública que tiene la educación. Un ejemplo, las leyes en educación y en cualquier aspecto, las leyes se elaboran para cumplirse. Y en el caso de educación, por ejemplo, acá no tenemos todavía en vigencia la Ley Provincial de Educación, pero sí ponemos en vigencia un pacto social educativo. O sea, ¿cuál es el parámetro del pacto social educativo? La política, el decir, vamos a convocar a todos los sectores, desde los sectores nativos, aborígenes, sectores de cooperativas, sociales, institucionales. Me parece demasiado amplio y como es demasiado amplio, no hay límites. Y el límite que tiene que tener toda idea política me parece que es la ley. Estamos hablando de educación. Bueno, no tenemos en vigencia nuestra ley provincial de educación. Así que, y a nivel nacional... Ahora, perdóneme, Carmen, sí. ¿Por qué cree usted que pasa el tiempo y no se reglamenta la ley? Y porque los intereses políticos son superiores al interés de la educación pública como corresponde. A mí me parece que la política ingresa de un modo interesado a ámbitos y a sectores muy delicados para la sociedad. Obviamente la educación es fundamental para el crecimiento y desarrollo. Claro,
un juez tuvo que escolarizarse para ser juez, el policía tuvo que escolarizarse, hay toda una estructura que se debe mantener, perfeccionar, actualizar para que la sociedad crezca. Y esto no se está haciendo con la debida idoneidad, moralidad, ética e interés supremo que es el bien común y lograr que la gente pueda desarrollarse a través de la educación. ¿Usted cree que la política ha perdido el bien común? Digamos, el sentido común, ¿no? El sentido común. Sí. Yo pienso que la política le va a costar muchísimo a los políticos reconstruir valores políticos. Le va a costar muchísimo, porque nosotros, los docentes, los maestros, no les enseñamos a los políticos ni a los niños a mentir, a robar, no les enseñamos. Y sin embargo, cuando llegan a una situación de poder, pareciera que se olvidan de todo ese bagaje de educación buena, social, para cuidar la moral que nosotros transmitimos en todo el periodo de escolarización y yendo también a los ámbitos universitarios, que es más politizado, pero no hay una deformación de la educación o de los valores. Uno enseña lo que uno entiende intelectualmente, ideológicamente, que está bien y que va a ser bueno para la sociedad. Y después eso se distorsiona. Y desgraciadamente la política es la comida de la sociedad. Nos estamos mal alimentando, señor Alejandro Cuéllar. Carmen, yo veo como que hay dos debates, ¿no? Todavía que no están resueltos en torno al tema de la educación. Por un lado, la educación inclusiva, no exigente, que me pareciera a mí que es la que defiende el actual rector de la Universidad Nacional de Jujuy, y después la otra corriente o la otra teoría es de la educación también inclusiva pero exigente, como lo planteaba Sarmiento en su momento. ¿Usted cree que ese debate está pendiente todavía? ¿Qué es lo que queremos hacer? Una sola opinión sí. Le va a contestar o responder lo que usted plantea. ¿Cómo se sale de pobre si no es estudiando y trabajando? Sí. El estudio, sí, la educación es mediocre, mal va a ser el destino de la persona porque no va a poder lograr cosas para salir de situaciones de precariedad económica, fundamentalmente. Entonces, sí, inclusivo sí, pero no regalando títulos, no facilitando etapas. No, así no puede ser. El ciudadano, desde niño, tiene que tener conciencia de su valor como ciudadano y tiene que tener conciencia el Estado de que ese ciudadano tiene que progresar, porque si no, el país tampoco va a progresar. Así que lo inclusivo es muy bueno, pero dentro de un contexto de obligatoriedad y de adhesión a las leyes. ¿Usted cree o toma en todo caso como desafortunadas las opiniones del señor Tequi, el señor rector, que dijo los alumnos tienen entre 1 año y 2 años de prueba para definir si siguen o no determinada carrera cuando ingresan? ¿Le parece normal esto? Bueno, la experiencia de licenciado le debe hacer expresar ese tipo de opinión. El siglo XXI es complejo. Yo veo con mis alumnos también que cuando uno les pregunta ¿qué querés estudiar? ¿Qué quisiera hacer? Y hay una nebulosa en la opinión, en la decisión. Y yo creo que eso también tendría que tomar razón el Estado y implementar cursos de vocación para orientar a los chicos en ese aspecto. A lo mejor el licenciado Tequi está viviendo estas
estas experiencias de alumnos que no saben. Yo tengo un familiar que le pasó, estuvo en una carrera, no le gustó, cambió de carrera. Así que eso es lo que puedo opinar. No voy en contra de lo que ha expresado el licenciado, pero las situaciones de falta de vocación es común y es casi una enfermedad para los chicos, porque no tienen ahora en ese contexto, sí, Carmen, el rol del nivel medio es fundamental para ir formateando, digamos, las expectativas vocacionales que tienen los alumnos, ¿o no? Por supuesto, es todo una escalera. La primaria, la secundaria son formadores. Ahí hay que poner muchas fichas de valores educativos, de nuevas materias, porque, como dije ya, el siglo XXI nos está desafiando. Nos está desafiando y nosotros no estamos respondiendo como corresponde. La tecnología tiene un avance extraordinario. Es decir, la tecnología va en un Fórmula 1 y nuestras decisiones y nuestras adaptaciones políticas, ideológicas a esta tecnología que nos advierte que si no nos ponemos en consonancia de lo que nos están exigiendo, vamos a perder nuestro destino. Y bueno, la educación no está yendo a nivel de lo tecnológico. ¿Usted qué piensa? Porque yo cuando yo lo escucho al señor Morales ponerse al frente del Pacto Social Educativo, hablar de que la idea es modernizar la educación, esto está en los diarios de ayer, sí. Pero simultáneamente hay docentes que hace un año que no cobran. Es decir, ¿cómo se puede hablar de modernización o proponer un debate para modernizar la educación y permitir, yo digo, puede demorarse 3 meses, 40, no sé, digo, pero un año sin cobrar? También eso, ¿cómo lo ve usted? ¿Es normal esto? Terrible, porque nosotros como gremialistas apuntamos a esa situación. Siempre, cuando tenemos nuestras paritarias, siempre uno les comenta a las autoridades, en este caso a la ministra de Educación, lo que está pasando. Y anteriormente lo mismo, no es una situación de ahora. Por ejemplo, ahora está faltando el pago de un acuerdo paritario como es por título. Sí, no están 300 pagando. Pesos. Sí. Hay 9.000 docentes que están esperando. Por supuesto, yo tengo varias denuncias. Este tema ya fue transmitido como corresponde en una mesa de autoridades legalmente constituida como es una paritaria. Ahora, ¿cómo puede haber indiferencia para temas que han sido acordados en su momento y paralelamente invitar a una discusión para, vuelvo a insistir sobre la misma pregunta, invitar para una discusión para modernizar la educación? Pero, ¿cuál es a ver, ¿cómo hacen para creerle al gobierno en este caso? No, es que ahí hay una disociación, por eso yo le dije, si no hay una estructura jurídica como es nuestra ley de educación, pretender realizar un pacto tan amplio, sin un centro, sin límites, sin objetos valiosos a conseguir, eso se va a diluir en la charla, en el tiempo, en un documento que saldrá por ahí el año que viene o después de la finalización de una etapa de gobierno, pero no estoy de acuerdo absolutamente con el pacto social. Yo soy legalista, todo dentro de la ley. Pongamos en vigencia a la ley de educación provincial, la reglamentemos, llamemos a los sectores involucrados o interesados, como es el empleador con sus representantes, el Ministerio de Trabajo, los gremios. Reglamentemos la ley, que los legisladores se pongan en ese interés. No, quieren cambiar, el papel aguanta todo, dice.
Entonces ahí en el papel ponemos los docentes deben capacitarse, no se actualizan, la educación está deteriorada, pero ¿qué propone el empleador? Dentro de la ley, estoy hablando dentro de la ley, tenemos 3 leyes históricas del gobierno del doctor Kirchner, como es la ley de educación, la ley de financiamiento educativo y la ley para escuelas técnicas. La ley de financiamiento educativo ya ha finalizado su objeto de creación, pero hay dentro de esa ley, hay articulados como el artículo 10, y que, mire, yo hablaba de todo dentro de la ley. El artículo 10 convoca, les dice al gobierno, ustedes deben convocar a los representantes de los docentes para estar dentro de una paritaria. ¿Quiénes son los representantes de los docentes? Los gremios. Hablamos de UDA, hablamos de CETERA, hablamos del CEA, hablábamos de SADOP, hablamos de AMET, que son los 5 gremios representativos. Entonces, en el 2008, la paritaria del 2008, acordó la titularización de todos los docentes de todas las jurisdicciones basados en requisitos. Hasta ahora eso no se ha dado. Esto no cumplió el gobierno. Ese artículo dice, solamente deben quedar docentes titulares y suplentes. Ahora tenemos un intermedio que es el interino. No debe existir. ¿Se cumple? No se cumple, pero sí abrimos puertas de garage para mejorar la educación. Mejoremos la educación en base a una ley integradora, nacional, y cuando la reglamentamos en base a nuestras particularidades jurisdiccionales. Entonces, eso no se está logrando. Mi mensaje al señor gobernador y a los ministros, por más que ellos saben mucho, muchísimo más que yo, es decirle que adhieran a la ley, que pongan en vigencia la ley y que de ahí caminemos, porque así en una anomia que no sabemos si está bien o está mal, todos parches, invocamos cositas que nos vienen bien, pero esto que yo le estoy diciendo de la titularización, se lo comento porque ahora se está proyectando el concurso para nivel medio para directores. Entonces, pero esto olvidamos, del 2008, cuando la provincia tendría que haber adherido. Por eso le estoy diciendo que son problemas históricos. Está muy bien. Carmen, gracias por venir, se me acabó el tiempo. Lamento, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los docentes. Gracias, gracias por venir. Bueno, ahí está, Carmen Méndez con nosotros, la secretaria general de la Unión de los Docentes Argentinos. Chao.